En mayo de 1945, mientras las banderas rojas ondeaban sobre las ruinas humeantes de Berlín, comenzaba uno de los capítulos más oscuros y silenciados de la posguerra europea. Lo que sucedió con las mujeres alemanas durante la ocupación soviética constituye un episodio histórico que durante décadas permaneció envuelto en el silencio, tanto por razones políticas como por el trauma colectivo que generó. Esta no es una historia de venganza planificada desde los despachos del Kremlin, sino el resultado de una compleja combinación de factores. La brutalidad de 4 años de guerra total, la propaganda soviética, la ausencia de disciplina militar y el colapso absoluto del orden civil. Para comprender la magnitud de lo ocurrido, debemos situarnos en el contexto de una guerra que había devastado la Unión Soviética de manera inimaginable. 27 millones de ciudadanos soviéticos habían perdido la vida, ciudades enteras habían sido arrasadas, y la población civil había sufrido atrocidades sistemáticas bajo la ocupación alemana. Cuando el Ejército Rojo cruzó las fronteras del Reich, no llegaba como un ejército de liberación, sino como una fuerza de ocupación sediento de venganza, cargado de un odio alimentado por años de sufrimiento y una propaganda que había deshumanizado al enemigo. El avance soviético hacia Alemania había comenzado tras la victoria en Stalingrado en febrero de 1943. Durante los 2 años siguientes, mientras las fuerzas de Stalin reconquistaban territorio soviético, los soldados del Ejército Rojo fueron testigos directos de la devastación causada por la Wehrmacht y las SS. Pueblos enteros habían sido borrados del mapa, civiles ejecutados en masa, mujeres y niños asesinados sin piedad. Esta experiencia traumática se convertiría en el caldo de cultivo perfecto para los excesos que se producirían posteriormente en territorio alemán. La propaganda soviética desempeñó un papel fundamental en la preparación psicológica de las tropas. Escritores como Ilya Ehrenburg publicaron artículos incendiarios en el periódico Estrella Roja, el órgano oficial del Ejército Rojo. Sus textos, distribuidos masivamente entre los soldados, contenían frases como «mata al alemán» y descripciones deshumanizantes del enemigo. Aunque más tarde Ehrenburg afirmaría que se refería únicamente a soldados alemanes, el impacto de su retórica fue mucho más amplio y contribuyó a crear un clima de odio generalizado hacia todo lo alemán. El primer contacto del Ejército Rojo con territorio alemán se produjo en enero de 1945, cuando las tropas soviéticas cruzaron la frontera de Prusia Oriental. Lo que sucedió en poblaciones como Nemmersdorf se convertiría en un presagio terrible de lo que estaba por venir. Los testimonios de los supervivientes, aunque escasos y a menudo exagerados por la propaganda nazi, describían escenas de violencia extrema contra la población civil. Sin embargo, es importante señalar que estos primeros incidentes fueron amplificados por Joseph Goebbels con fines propagandísticos, buscando galvanizar la resistencia alemana mediante el terror. Cuando las fuerzas soviéticas se acercaron a Berlín, en abril de 1945, la situación de la población civil alemana era desesperante. Los hombres adultos habían sido movilizados hasta el último momento o habían huido hacia el oeste, dejando a mujeres, niños y ancianos prácticamente indefensos. La estructura administrativa había colapsado. La policía había desaparecido y el tejido social se desintegraba día a día. En este vacío de poder y autoridad, los excesos se multiplicaron sin control. La entrada del Ejército Rojo en Berlín, el 30 de abril de 1945, marcó el inicio de semanas de terror para la población femenina. Los soldados soviéticos, muchos de ellos procedentes de regiones rurales y con escasa educación, se encontraron por primera vez en una gran ciudad occidental. El contraste entre la miseria que habían dejado atrás en la Unión Soviética y la relativa prosperidad que encontraron en Alemania, incluso en ruinas, generó sentimientos contradictorios de admiración y resentimiento que se canalizaron de forma violenta. Los testimonios de la época, recogidos en diarios como el famoso Una mujer en Berlín,
publicado anónimamente en 1959, ofrecen una perspectiva desgarradora de aquellos días. Su autora, una periodista alemana de 34 años, documentó no solo su propia experiencia, sino también la de las mujeres de su vecindario. Sus palabras reflejan no solo el horror de las violaciones, sino también las estrategias de supervivencia que las mujeres desarrollaron. Buscar la protección de oficiales de mayor rango, intercambiar favores por comida o simplemente intentar volverse invisibles. La violencia sexual se extendió por toda la zona de ocupación soviética, afectando a mujeres de todas las edades y clases sociales. Investigaciones posteriores, basadas en registros hospitalarios, testimonios judiciales y documentos eclesiásticos, han estimado que entre 700.000 y 2 millones de mujeres alemanas fueron víctimas de violación durante la ocupación soviética. Estas cifras, aunque controvertidas por su amplitud, reflejan la magnitud de una tragedia que se extendió desde las grandes ciudades hasta los pueblos más remotos. Es crucial entender que estos actos no fueron resultado de una política oficial del gobierno soviético. De hecho, Stalin había emitido órdenes específicas prohibiendo los excesos contra la población civil, consciente del daño que causarían a la imagen internacional de la Unión Soviética. Sin embargo, estas directrices llegaron tarde y su aplicación fue desigual. Muchos comandantes locales hicieron la vista gorda, considerando que después de 4 años de guerra brutal, sus hombres tenían derecho a desahogarse. La disciplina militar soviética, severísima en otros aspectos, mostró una permisividad alarmante ante estos crímenes. Los pocos casos documentados de soldados soviéticos ejecutados por violación se produjeron principalmente cuando las víctimas eran ciudadanas de países aliados o cuando los actos se cometían en presencia de observadores occidentales. Esta doble vara de medir evidenciaba que, en la práctica, las autoridades soviéticas consideraban a las mujeres alemanas como botín de guerra legítimo. El impacto psicológico en las víctimas fue devastador y duradero. Muchas mujeres desarrollaron trastornos mentales severos, otras se suicidaron, y un número significativo quedó embarazada como resultado de las violaciones. Se estima que nacieron entre 150.000 y 200.000 niños como consecuencia de estas agresiones, niños que crecieron marcados por el estigma de su origen y que en muchos casos fueron abandonados o entregados a instituciones. La respuesta de las autoridades alemanas de posguerra fue igualmente problemática. En un intento de preservar la dignidad nacional y facilitar la reconciliación con los ocupantes, se instauró lo que los historiadores han denominado la conspiración del silencio. Las víctimas fueron desalentadas de denunciar los hechos, los testimonios fueron minimizados y se creó un tabú social en torno al tema que perduró durante décadas. Esta actitud no solo negó justicia a las víctimas, sino que también impidió el procesamiento adecuado del trauma colectivo. Las iglesias, tanto católica como protestante, jugaron un papel ambivalente durante este periodo. Por un lado, muchos sacerdotes y pastores ofrecieron refugio y consuelo a las víctimas, documentando discretamente lo ocurrido en sus archivos parroquiales. Por otro lado, la doctrina religiosa de la época tendía a culpabilizar a las víctimas, sugiriendo que los sufrimientos eran castigo divino por los pecados de la nación alemana. Esta perspectiva teológica contribuyó a profundizar el trauma y la vergüenza de las supervivientes. La situación se complicó aún más con el establecimiento de la República Democrática Alemana en 1949, el nuevo Estado socialista, aliado de la Unión Soviética, tenía un interés evidente en minimizar o negar completamente estos episodios. Se estableció una narrativa oficial que presentaba al Ejército Rojo exclusivamente como liberador, y cualquier testimonio que contradijera esta versión era censurado o perseguido. Los archivos fueron clasificados, los testimonios destruidos
y las víctimas obligadas al silencio. En la República Federal Alemana, la situación no fue mucho mejor. Aunque no existía censura oficial, el clima político de la Guerra Fría desalentaba cualquier crítica a los aliados occidentales que pudiera beneficiar a la propaganda soviética. Paradójicamente, reconocer los crímenes cometidos por el Ejército Rojo podría haber sido interpretado como un intento de relativizar los crímenes nazis, algo inaceptable en el proceso de desnazificación y democratización del país. Los efectos a largo plazo en la sociedad alemana fueron profundos y duraderos. Una generación entera de mujeres creció con traumas no procesados, transmitiendo de manera inconsciente patrones de miedo, desconfianza y silencio a sus hijos y nietos. Los estudios psicológicos, realizados décadas después, han documentado cómo estos traumas se transmitieron intergeneracionalmente, afectando las relaciones familiares y la salud mental de las familias alemanas durante décadas. La historiografía sobre este tema experimentó un cambio significativo a partir de los años 90, coincidiendo con la caída del muro de Berlín y la apertura parcial de los archivos soviéticos. Historiadores como Anthony Beaver, Norman Neymark y Miriam Gebhardt comenzaron a investigar sistemáticamente estos episodios, utilizando fuentes diversas y aplicando metodologías rigurosas. Sus trabajos revelaron no solo la magnitud de los crímenes, sino también la complejidad de los factores que los propiciaron. Es importante señalar que estos crímenes no fueron exclusivos del Ejército Rojo. Las tropas estadounidenses, británicas y francesas también cometieron violaciones en sus respectivas zonas de ocupación, aunque en menor escala y con una respuesta disciplinaria más efectiva. Esta contextualización no pretende relativizar los crímenes soviéticos, sino ofrecer una perspectiva histórica completa que evite simplificaciones o generalizaciones. La memoria colectiva alemana sobre estos episodios ha evolucionado considerablemente en las últimas décadas. Museos, exposiciones y obras literarias han comenzado a abordar el tema con mayor honestidad, rompiendo décadas de silencio. Sin embargo, persiste una tensión entre la necesidad de recordar y honrar a las víctimas y el riesgo de que estos episodios sean instrumentalizados por grupos extremistas para fines propagandísticos. En la actualidad, los historiadores continúan debatiendo aspectos específicos de estos eventos, las cifras exactas de víctimas, el grado de responsabilidad de las autoridades soviéticas, las diferencias regionales en la intensidad de los crímenes y las estrategias de supervivencia desarrolladas por las víctimas. Lo que no se discute es la realidad histórica de estos crímenes y la necesidad de integrarlos en una comprensión completa de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. El testimonio de las supervivientes, recogido en entrevistas orales realizadas décadas después, revela no solo el horror vivido, sino también la extraordinaria capacidad de resistencia y supervivencia de estas mujeres. Sus relatos hablan de solidaridad femenina, de pequeños actos de resistencia, de la lucha por mantener la dignidad en circunstancias extremas. Estas voces, silenciadas durante décadas, constituyen hoy un patrimonio histórico invaluable para comprender no solo lo ocurrido, sino también los mecanismos sociales que permitieron su ocultación. La responsabilidad de recordar estos episodios no recae únicamente en los historiadores, sino en toda la sociedad. Solo a través del conocimiento histórico riguroso y la memoria honesta podemos evitar que tragedias similares se repitan. En un mundo donde los conflictos armados continúan cobrando víctimas civiles, particularmente mujeres y niños, las lecciones del pasado adquieren una relevancia dramática. La historia de las mujeres alemanas durante la ocupación soviética nos recuerda que en la guerra no hay vencedores absolutos, solo víctimas de diferentes grados, y que la verdadera victoria consiste en construir sociedades donde tales atrocidades sean imposibles. Reintentar Claude puede cometer errores. Por favor, verifique las respuestas.